Bienvenidos a esta jornada de conferencias de parte de la Federación Periodista del Perú, organizada por el Centro Federado de Lima. Nosotros, quien habla es parte de la Junta Directiva, como secretario de organización. Yanela es de Asuntos Económicos. Tenemos al presidente, que es periodista Ricardo Sánchez Serra, ¿no? Ya estamos ahí. Y también tenemos a los demás miembros también de la organización. Tenemos que vamos a ir presentándolos poco a poco. ¿Bien? El día de hoy nos complace con la presencia hemos querido dar el inicio con uno de nuestros integrantes de la Junta Directiva, electa en octubre del año pasado, y hemos estado organizándonos, queriendo informar, y uno de los objetivos principales es cómo conectarnos con los periodistas y con el público en general, profesionales en general, ya que la labor del periodista en estos momentos tiene una labor bastante importante de informar, pero de una manera seria, correcta, y dar una imagen diferente. Justamente son los lineamientos de nuestra federación, de nuestros estatutos, desde la presidencia, que es el doctor Ángel Sánchez, ¿no? Presidente de la Federación de Perú, y nuestros lineamientos al nivel de las 69 centros federados que tenemos. Gracias, que se están conectando a nivel nacional y ir haciendo reproducción a los demás. Queremos, como Centro Federado Lima, impulsar también a las demás regiones de apoyo, así como hemos visto Piura en sus conferencias, las diferentes regiones, y también nosotros nos asumamos también a sus conferencias que ellos tienen. Voy a presentar una breve reseña de nuestra expositora del día de hoy, que es la importancia que tiene la redacción de artículos y notas de prensa. Sabemos que los artículos de prensa los redacta el periodista, y las notas es el público que envía a la editorial, envía a la institución respectiva de comunicaciones para que sea escuchado. Pero muchas veces, como llega tanto, no se sabe entender muy bien la importancia, pero si está bien redactada, apoyamos al periodista, ¿no? ¿Y cuántas personas tenemos, líderes sociales, alcaldes que están haciendo sus gestiones, quieren promocionar lo que están haciendo, porque cuando lo promocionan a través de los medios validan ellos mismos su decisión, la decisión política que ellos hacen, muchas veces arriesgando del todo por su pueblo, pero necesitan también que sea difundido sus acciones. Bien, entonces eso es, tenemos la presencia del presidente Ángel Sánchez, ¿no? Y doctor presidente Ángel, estamos dando inicio a la sesión, ¿sí? Él nos va a acompañar. ¿Algunas palabras antes de iniciar? Solamente saludarte, Fernando, saludar a Yanela y a todos los presentes, y sobre todo aprovechar esta oportunidad que se está brindando a través de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, en el cual tú eres uno de los coordinadores y además también eres miembro de la Federación de Periodistas del Perú, así como Yanela también, ¿no? Y son directivos de nuestro centro federado. Desear el mayor de los éxitos y que este tipo de capacitaciones continúen con el mayor expertise para poder tomar conocimientos de las nuevas de los nuevos conocimientos que hay. Sí. Bien, voy a dar lectura de una breve reseña de nuestra expositora. Yanela Brigitte Bastidas Caro, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. Además, es especialista en el periodismo digital y comunicación política. Ella es colegiada en el Colegio de Periodistas de Lima y actualmente es parte de la directiva en la Secretaría de Economía del Centro Federado de Periodistas de Lima, una de las más jóvenes
y la única mujer también en esta junta directiva. También cursa la maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Ciencias de la Comunicación y Política. Sus pininos en el periodismo fueron en la Federación de Periodistas del Perú como practicante, y es allí donde inicia su camino y descubrir de la riqueza en la que las comunicaciones brindan a la sociedad y el espíritu de uno mismo. A su vez, tiene experiencia en el asesoramiento a candidatos políticos en los medios digitales e entidad de marca, manejando compañías y campañas del tipo político. Trabajó como periodista de campo para el ciudadano, también comunicadora política en la Municipalidad de Lima, en la Comisión de Juventud y Deportes, coordinadora en comunicaciones en la Asociación Misión Cristiana NAN, coordinadora de imagen y comunicación social en la Municipalidad Distrital del Rímac. Una de sus banderas es tener claro sus principios sin doblegar y por un futuro de periodistas jóvenes íntegros en el Perú. Bien, ella es Yanela, la conocemos ya años atrás. Ella, como acaba de decir en su reseña, ha sido una de las practicantes de las que se ha tenido y se ha forjado en la Federación de Periodistas del Perú. Y mira cómo su apego, su ahínco, su nacimiento por la gran federación y gloriosa Federación de Periodistas del Perú sigue con ellos y ahora es nuestra dirigente. Adelante, Yanela, y gracias por compartir tus ideas, como dijo el presidente, las que son estas ideas actuales, porque ustedes se están actualizando, están haciendo tu maestría y todo ello, y eso queremos alimentarnos. Gracias. Puedes compartir tu pantalla, Yanela. Pero antes de todo, habituemos a las conferencias virtuales. Miren, este Zoom tiene abajo que dice reacciones. Yo le puedo poner unas palmas digitales. Hagan sus palmas digitales. Si me gustó, le pongo un corazón también. A ver, ¿sí? Ahí está, María Elena le ha puesto palmas. Muy bien, utilicen cómo se sienten el día de hoy para darle aplausos y grandes novedades a ellos, ¿no? A ella que está aquí. A ver, vamos a darles el clásico dedito arriba, ¿ya? A ver, muy bien, Julio. Muy bien hecho, sí, Julio, ¿ves? Correcto. Y tenemos la presencia también de varios periodistas y locutores. Tenemos a Gregorio Sabache, del Voz, ¿no? Bien, adelante, Dianela, puedes compartir su pantalla. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación, Fernando. Presidente Ángel, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí, ¿no? En esta primera ponencia que estamos teniendo en este año 2024. Creo que estamos para arriba, ¿no? Con muchos éxitos y ganas de poder seguir aprendiendo y sobre todo poder hacer periodismo, ¿no? Como, si bien es cierto, hay caras nuevas también, ¿no? Dentro de la federación, y una de ellas soy yo. Es la primera vez que soy directiva en la federación. Comencé como practicante, ¿no? Me encantaba mucho ir a las marchas, me encantaba mucho ir al Congreso de la República. Son mis mejores experiencias que he podido tener dentro de la federación y para mí es un gran recuerdo que me llevo, ¿no? Y hoy ser dirigente definitivamente es todavía para seguir aprendiendo más, ¿no? Pero también poder exprimir y dar todo aquello de parte mía, ¿no? De lo que he podido aprender en el salón de clases, ¿no? Y también la experiencia que he podido tener también en el ámbito profesional en estos últimos 6 años que ya llevo en el recorrido de las comunicaciones y el periodismo, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Y gracias, Fernando, porque en sí este tema es un tema que muchos de nosotros, los que somos comunicadores, ¿no? Yo soy licenciada en comunicaciones, me especialicé en periodismo digital, veía no solamente lo que es la televisión, veía también lo que es el periodismo de fútbol, periodismo deportivo, también veía lo que era la radio y lo que era la parte audiovisual, ¿no? Y siempre hablábamos de la redacción, ¿no? En todo ámbito, creo que un comunicador, si no sabe hablar bien,
o si no sabe expresarse bien, o si no sabe redactar bien, creo que es uno de los puntos críticos que tendríamos que trabajar ahí para poder mejorar, ¿no? En esta noche voy a exponerles acerca de la importancia de una buena redacción de un artículo y nota de prensa. Qué importante es poder realizar una buena redacción. Existen redacciones de todo tipo, redacciones en notas de prensa, redacciones en artículos, ¿no? Y sin fin de redacciones que podamos tener. Cada una tiene un género diferente dentro del periodismo. Sí, ven mi pantalla, ¿verdad? Dedito arriba si lo pueden ver, por favor. Quiero que me apoyen en esto también. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. ¿Qué es la redacción? Bien, vamos a empezar con decirles de qué es la redacción. Generalmente cuando hablamos de la redacción, nos referimos, en este caso nos referimos a la capacidad de una buena persona, de una persona que está redactando, ¿no? Es decir, es la capacidad de poner palabras de lo que nosotros pensamos de una manera concisa y precisa, coherente y comprensible al momento de escribir. Es una de las capacidades que más temprano se incentivan, por así decirlo, o promueven los individuos para fomentar lo que nosotros queremos dar a conocer, ¿no? Como dice aquí en el PPT, la palabra redactar previene del latín redigere, traducible como compilar o poner en orden, y se usaba inicialmente como acciones como recoger leños para una hoguera o materiales para una construcción. De allí pasó figuradamente a usar para ordenar palabras, es decir, redactar. Bien, la redacción implica mucho más allá de lo que a simple vista nosotros queramos decir o interpretar en un papel. En parte porque no todo el mundo posee el talento de manejar el lenguaje de manera eficaz o fácil, no, porque también, como cualquier otra capacidad, podemos aprenderlo, pero requiere esto de mucha práctica y de una correcta aplicación de método. Y más allá del método, es también una estrategia correcta que nosotros podamos tener al momento de redactar un texto. Se piensa en sí que es el proceso para redactar algo e involucra 3 etapas distintas. Vamos a hablar de las 3 etapas distintas que tiene la redacción. Vamos a hablar acerca de la planificación. ¿Qué es la planificación? Esta etapa es la que se acude a fuentes. ¿Cuáles son mis fuentes por el cual yo puedo redactar? No, ¿cuál es de dónde me voy a nutrir la información? Yo no voy a escribir algo que yo no sé. Yo tengo que escribir algo que yo sí sé. Y tenemos que ver qué es lo que yo voy a escribir. Y a partir de ahí es donde tengo que elaborar un plan de texto o un croquis, ¿no? Nosotros normalmente le decimos plan de texto, croquis, o en todo caso un practice, o sea, algo que estamos practicando al momento de poder hacer la redacción, de qué es la información, qué me voy a nutrir. Y de esto va a servir para poder escribir más adelante. Segundo, tenemos la textualización, la etapa de escritura propiamente dicha, en la que elaboramos un borrador de texto, ¿no? Y donde nosotros podemos ver previamente lo que queremos hacer, ¿no? Lo textualizamos. Yo normalmente, ¿cómo hago yo mi textualización? Yo les confieso, yo soy de una era digital, pero yo soy full redes sociales, me encanta el tema digital, me encanta escribir por Twitter, me encanta escribir en una página web, textos digitales, me encanta, porque soy una era digital. Pero algo que siempre voy a decir es que jamás vamos a poder perder esa costumbre de agarrar un lápiz y un papel y un borrador. A mí me encanta también escribir a mano. Es muy bonito poder escribir a mano, como también para mí es muy bonito leer los libros en físico que en lo digital. Me facilita más y me gusta más hacer mis borradores, ¿no? Y ahí puedo desarrollar mis ideas, puedo desarrollar un esquema, que es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir. Y al final, yo aquí le pongo revisión, pero hay algo que siempre yo lo voy a decir. Aquella persona que tiene un corazón enseñable es aquella persona que va a corregirse a sí misma y va a permitir que crezca. Y yo creo que en esta parte de revisión es
autocorregirnos a nosotros mismos en qué fallamos en la redacción y en qué podemos aplicar y ponerle mucho más a mi redacción, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando nosotros queremos redactar algo, muchas veces podemos redundar, como cuando a veces nosotros hablamos y muchas veces se nos salen las pequeñas muletillas algunos, ¿no? El P o el pero, o el a. Son muletillas que a nosotros nos salen. Y en lo escrito también pasa, e incluso con las comas, e incluso con los puntos, ¿no? Nosotros usamos mucho y podemos corregirlo, podemos tener ese corazón enseñable de poder nosotros autoevaluarnos nosotros mismos y decir, me estoy equivocando aquí y lo voy a volver a hacer, ¿no? Esa es la riqueza de poder corregirnos nosotros mismos con respecto a la redacción. Por otro lado, también suele emplearse el vocablo de redacción para referirse en contextos específicos. A la sala de redacción de los diarios o noticieros, por ejemplo, ¿no? O hay una palabra que me gusta que es metonimia, ¿no? Y a quienes la integran y toman en ella las decisiones en las editoriales, por ejemplo, del periódico, ¿no? ¿Por qué es importante una buena redacción? ¿Ustedes creen que si nosotros redactamos bien va a ser atractivo? ¿Quién dice que sí? Dedito arriba si dicen que sí. Yo no estoy diciendo que si yo redacto bien, estoy vendiendo un periódico chicha o un periódico amarillista, sino que estoy diciendo, ¿ustedes creen que realmente es importante saber redactar bien? No es solamente el redactar, sino el redactar bien, ¿sí? Bien, aquí en mi PPT me dice lo siguiente. Los textos bien redactados permiten la comunicación a largo y enorme distancias o incluso cientos de años. Cuando yo redacto una frase sin coma, cuando debería de ser, se entendería mal, ¿verdad? Es lo mismo con la redacción. Cuando nosotros redactamos de una manera incorrecta, no es que diga que no sea creativa, sino de una manera incorrecta, puede que nosotros podamos confundir a nuestro público principal. Y eso ya tendríamos que trabajar ahí porque nosotros tenemos que dar el 100% en la redacción para que podamos dar a conocer lo que nosotros estamos expresando o informando, ¿sí? Y de esta manera, las barreras de la presencialidad a través de una redacción, por ejemplo, de larga distancia, se rompen, ¿no? La redacción periodística es aquella que es propia del ejercicio de la comunicación social, o sea, el periodismo en sus distintas facetas. Como les comentaba un principio, en los periódicos, las crónicas, las columnas, las editoriales, se pueden redactar, ¿sí? Y existen tres fundamentos básicos, existen tres fundamentos básicos de lo que es la redacción, que es la corrección, la adaptación y la eficacia. ¿Qué es eficacia? La eficacia es cuando mi texto llegó a su objetivo, cuando lo que yo quería decir e interpretar llegó a ser conciso, llegó a ser bien redactado, llegó de una u otra manera a ser atractivo y llegó a ser adaptable al lenguaje de mi público objetivo y pudo haber sido también corregido. La eficacia es lo final. La eficacia es cuando ya logré mi objetivo y pude haber hecho una buena redacción. La corrección asegura que un texto está preparado para dar a entender su objetivo principal y también procurar que al finalizar esta corrección escrita para la comprensión del lector. Existen 4 tipos de redacción. Aquí está. 4 tipos de redacción. Ortográfica. Dentro de la redacción vamos a hablar de las correcciones. La corrección ortográfica, que es corregir cómo estamos escribiendo, los errores quizás de algunas palabras, algunas letras. Y acá tenemos que procurar corregir la escritura de la palabra o las puntuaciones o las comas, como les comentaba. Eso tenemos que corregir en la parte ortográfica. La morfológica, corregimos todo lo que tiene que ver con accidentes gramaticales, como el tiempo, el número, el género, ¿no? No sé cuántos son partícipes. Yo me acuerdo que
estudié haciendo mi primer año de la maestría en la Católica y me sorprendía a mí algo muy interesante, que uno de mis profesores no hablaba de la alumna, ¿no? O ella o ellos, sino decía ellas y decía les alumnos. Y yo es como que yo los miraba y a mí me parecía un poco de risa porque era maestría en comunicación, en gestión pública y comunicación política. No, yo decía, qué raro, pero hubieron alumnos que no les parecía porque no iban con sus valores, ¿no? Y les sorprendía mucho, hicieron todo un tema de quejas y todo en la Universidad Católica. Y yo digo, bueno, sí, hay algunos profesores que intentan introducir esta nueva, se puede decir, aprendizaje que están teniendo con respecto de involucrarle la o ser unas personas abiertas o de elección. Yo no tengo ni un problema, ¿no? Sin embargo, hay algo que yo siempre digo, ¿no? La RAE es la RAE y se respeta lo que la RAE dice. Y si está bajo ellos el vocablo, bien. Y si no, pues a corregir, ¿no? Y entonces, en esta parte de morfológica habla del tiempo, de los números y de los géneros, ¿no? Sin ir más allá, hablemos de la corrección sintáctica. Corregimos la coherencia del texto. Se asegura de que el lector comprenda lo escrito según la intención del redactor. Tiene que ver con la coherencia. ¿Qué tanta coherencia estamos teniendo en el texto? Estamos hablando del perro y de la nada ponemos un punto suspensivo y hablamos del ratón. ¿Hay coherencia? No hay coherencia. Estamos teniendo un texto específicamente del perro. No hay coherencia. Entonces, tenemos que corregir también en ello, en la coherencia, de cuán coherente estamos escribiendo el texto. La corrección léxica, semántica, y en esta corrección léxica semántica es donde nosotros tenemos que procurar que las palabras utilizadas en el texto concuerden con el tema, la intención u objetivos de la escritura. La adaptación procura que el texto sea adecuado para el público, según el medio de comunicación a utilizar. Y me gusta porque cuando somos comunicadores, no solamente vemos el periódico como un medio de comunicación. Vemos, hoy en día hay la radio, la televisión, hoy en día hay las transmisiones en vivo online, hoy en día hay las páginas web, hoy en día hay los Twitter, hoy en día hay los Instagram, hasta los TikToks que han podido salir y que también tienen un tipo de redacción diferente a como es Twitter, diferente como es Instagram y diferente como es Facebook, ¿no? Cada uno tiene un público objetivo. Y vamos a hablar ahora, voy a pasar a hablar sobre el público objetivo, porque esta parte yo considero que aunque es importante llegar a saber realmente quién es tu público objetivo, a quién tú te estás dirigiendo. Cuando escribimos una nota de prensa, nosotros nos dirigimos a un público abierto, pero hay segmentos de salud y belleza que obviamente nos dirigimos a las mujeres, los hombres obviamente también, pero cuando hablamos de salud, de belleza, hablamos de cocina, ¿quiénes son las amas de casa? Nos dirigimos para brindar una receta. ¿Quiénes son nuestro público objetivo? ¿Conoces a tu público objetivo al momento de redactar un texto? Este es un valor muy importante, porque en la publicidad y el marketing se le dice lo que vende. Muchas veces redactamos para mi público objetivo y tiene que venderle. Si no, no estoy haciendo mi trabajo eficaz, no estoy llegando a mi último tope. Y aquí les quiero mencionar lo siguiente. El objetivo de la redacción va a depender del nivel 1, socioeconómico. Es mi nivel A, B, C. Si quiero redactar algo de, por ejemplo, inmobiliarias, ¿a quién me dirijo? A constructores, a inversionistas, a familias que quieren comprar un departamento, una casa. ¿Quiénes son ellos? O me estoy dirigiendo quizás a, no lo sé, a agricultores, que hablamos, por ejemplo, estamos hablando de los cambios climáticos que pueden haber en provincia. Entonces, ¿quién es mi público objetivo? O quizás adolescentes, o quizás jóvenes universitarios que necesitan becas y quiero redactar este texto. ¿Qué edad tienen? ¿Entre 15 a 20 años? ¿O son personas ya adultas? ¿O ya quizás son personas ya muy mayores? ¿Quiénes son? ¿Qué edad tienen? Y cultura de estos dichos públicos seleccionados. ¿Cuál es su cultura? Esto es importante
para nosotros poder saber si mi redacción va a llegar al público objetivo que yo quiero, que yo tengo o quiero llegarle o interpretarle el texto o la noticia que vaya o la nota de prensa que vaya a hacer o el artículo que vaya a hacer. La eficacia se asegura de que el texto funcione, cumpla su propósito y en el caso de la redacción publicitaria, como les comentaba, se vendió. Se dice, se vendió mi texto. Y este último elemento es el más importante de la redacción, puesto que si el texto no es eficaz, no cumplirá su cometido, ¿sí? Hay criterios para la redacción de informaciones. El lenguaje periodístico, por ejemplo, es uno de los criterios para poder saber cómo voy a relacionar mi información con lo que yo tengo en mi redacción y en mi noticia. No, un lenguaje quizás coloquial, si es una persona con un nivel socioeconómico alto o bajo, es A, B, C. ¿Cómo va a ser mi lenguaje? ¿Va a poder entenderlo esa persona mi lenguaje? O quizás el lenguaje que esa persona habla es quechua y yo estoy redactándolo en español. Qué importante es poder conocer a mi público objetivo. Siempre, algo que yo siempre he tomado en cuenta para hacer redacciones. Tengo sueño, papi. Han sido siempre para tomar redacciones, siempre han sido el hecho de, a ver, un rato. Ok. Siempre para tomar mis redacciones en cuenta, siempre han sido claras en poder tener una redacción clara, una redacción concisa, una redacción fluida. Mantenemos la expectativa del destinatario. Siempre tenemos que estar expectantes de cómo lo va a recibir esa redacción la persona, mi público objetivo, la persona que lo va a recibir. ¿Sí? Vamos a continuar con esta parte de lo que es el artículo. Yanelita, Sí, me das un espacio para presentar a algunas personas que han venido también, ¿no? sí, Te va a claro. gustar el artículo, ¿sí? Ujú. Tenemos la presencia de personas y le agradecemos porque justamente, como le decíamos al inicio, queremos que el Centro Federado de Lima quizás que irradiar también hacia los otros centros federados como somos hermanos en una gran federación. Igual también nosotros cuando participan los demás también acudimos. Tenemos a Francisco Gallo, presidente del Centro Federado de Iquitos. Prenda su cámara para verlo. Diga hola para que salga ahí. ¿No? Un ratito puedo... Buenas noches, muchas gracias. Discúlpenme un ratito, voy a Yanelita, está interesante, no quiero... Pero ya, repito, la otra persona es Ruth Robles, presidente del Centro Federado de Huacho. Tenemos también dirigente de Chimbotes también, ¿no? Tenemos de Abancay, tenemos del Centro Federado de Juliaca, dirigente del Centro Federado de Piura, tenemos a Vilma Castro, presidente del Centro Federado de Periodistas de Sullana, Elizabeth Chambi del Centro Federado de Periodistas de Juliaca. Por favor, al final, quisiéramos que nos apoye y así como el artista necesita sus aplausos, el periodista quiere saber si está escuchado y quiere saber si la comunicación vino de vuelta. Con sus preguntas, sus aportes, nos van a llenar en este gran evento. Seguimos, Tendelita. Adelante. Bien, listo. Voy a compartirla. Listo. Bienvenidos a todos los que han ingresado también recientemente. Estamos todavía ya casi por el medio, aún falta todavía por poder dar a conocer con Ya respecto... estamos 85 ingresantes, Tendelita. Imagínate. Ah, mira, qué Ha interesante. venido toda tu promoción, creo, de la universidad, o todo de la FEDE, De la La FEDE federación. le decía, los practicantes le decían, vamos a la FEDE. Era la federación, ¿no? Sí, la FEDE. Claro. Buenísimo. Bien, vamos a Buenísimo. continuar con respecto a el artículo, ¿no? En esta parte de aquí, con respecto al artículo, es una parte, sí, es para dar más nuestro aporte, podríamos decir, de nuestro punto de vista y la información que nosotros tengamos. Es muy diferente a la noticia y la noticia es muy diferente a una nota de prensa. Y les voy a explicar por qué. Vamos a empezar con el artículo. El artículo es un escrito de amplio contenido
y diversa forma en la que se interpreta y valora y explica las ideas o hechos actuales de especial relevancia, de acuerdo con la convicción de lo que se escribe. Como el escritor impone su estilo, es el género con mayor libertad que podamos tener. Me gusta mucho el área de lo que esta parte del género periodístico del artículo, porque es aquí donde usa más su creatividad. Lo escribe un emisor especializado ajeno al periódico. Su opinión no tiene que coincidir necesariamente con la opinión del grupo editorial. Sabemos, muchos de aquí que somos periodistas, sabemos que en el periodismo las notas de prensa mayormente son revisadas por la editorial o incluso aprobadas para la editorial. Sin embargo, los que nosotros somos libres de expresión, los que nosotros creemos en la libertad de expresión, pues de hecho que nos gusta también más lo que es el artículo, redactar artículos. El artículo ha sido y es un valioso vehículo de expresión muy utilizado para los pensadores, los políticos, los sociólogos, los autores literarios de todos los tiempos. Por tanto, predomina su subjetividad al contener el pensamiento u opinión particular de una persona. Un buen artículo debe tener las siguientes características. Aquí está. La claridad. El artículo lo debes de escribir para que lo que entiendan los lectores pueda ser importante y tenga una visión clara del tema y logres una exposición puntual de los hechos. ¿Qué es lo que, un ejemplo, ¿no? Tú quieres dar a conocer los mitos de Michael Jackson. Entonces, si tú quieres dar a conocer los mitos de Michael Jackson, tienes que ser claro y conciso. No puedes dudar en este artículo. No es que pongas, me dijeron que el artículo, perdón, me dijeron que Michael Jackson fue bueno con los niños. No. Aquí tú eres un periodista, tienes que creártela como periodista y no puedes dudar como periodista. Y tienes que tener la fuente clara para poder dar a conocer qué es lo que tú también quieres expresar y qué información tienes. Y basado a ello, escribir. Concisión. Debes utilizar solo las palabras significativas y juntas para expresar lo que deseas decir. Y contenido significativo. Las palabras poseen el gran significado. En consecuencia, debes de emplear un vocabulario extenso para darle sentido y significado a su texto, procurando siempre utilizar lo que definan claramente las ideas que quieren expresar. Por ejemplo, ¿cómo vas a comenzar a hacer un buen artículo? Y al finalizar, vamos a hacer una pequeña dinámica de hacer un artículo o nota de prensa, ¿sí? Bien, dice, ¿cómo podemos escribir un buen artículo? En el chat me pueden ayudar escribiendo quizás, ¿cómo creen ustedes que podemos escribir un buen artículo? En el chat. Pero yo les voy a ir diciendo algunas. Por ejemplo, uno, debe ser un tema con interés de todos. Un ejemplo, si estamos en la actualidad, hoy día, ¿no? Hoy día algunos pues, deben estar viendo el partido de Perú también, ¿no? O a algunos les encanta el fútbol, ¿no? Estamos para ir al Mundial. Entonces, ¿qué podríamos ver si es que gana Perú hoy día mete 10 goles? Entonces, el día de mañana, ¿qué tipo de artículo podría escribir? A mí me encantaría escribir, por ejemplo, algo de fútbol y que sea de actualidad. Un ejemplo, ¿no? Una pregunta, ¿iremos al Mundial 2026? ¿O Perú al Mundial? ¿No? Va a ser de interés, va a ser atractivo y vamos a ver unas conclusiones de cómo han sido las jugadas que ha tenido Perú en estos últimos años, en este último año, ¿no? Un ejemplo. Bien, recolectar la mayor cantidad de información sobre el tema. Tenemos que procurar tener toda la información de cuántos partidos hicieron, quién metió gol, quiénes metieron gol, si hay, no sé, pues, cómo ha sido el cambio de los DTs del fútbol. Tenemos que ver y tener la información concisa. Del vocabulario, nosotros podríamos no preocuparnos tanto. Lo que en el artículo se quiere hacer es llegar a más personas con una forma sencilla, no necesariamente usar un vocabulario, wow, rebuscadísimo, porque en verdad es lo que queremos dar a conocer y que entiendan lo más rápido posible, pero que también sea atractivo y que juegue con mi lector. Bien.
voy a pasar a la noticia. Y aquí sí quiero que podamos contestar esta pregunta por chat, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Que la noticia es igual a la nota de prensa? ¿Sí o no? Pongan en el chat sí o no. ¿Creen ustedes que la noticia es igual a la nota de prensa? Yanelita, el Sí. chat me parece que se ha desconfigurado No, y no, le voy están a... escribiendo ahí. Lo está leyendo, ¿no? Sí. Sí, así le... Me dice no. Natalie me dice no. Toledo me dice no. Elizabeth Chambi me dice no. Javier me dice no. Creo que no. Me dicen ok. Javier me dice no. Peter me dice no. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. No. Muy bien, William. No. Sí. Específicamente, sí, es cierto. No. La noticia no es igual a una nota de prensa. Hay mucha diferencia de una noticia con una nota de prensa. La noticia sí tiene relación con una nota de prensa, porque a través de la nota de prensa nosotros podemos realizar una noticia. Pero en sí, la nota de prensa está llamada a ser algo entre una redacción de un medio de comunicación, digno de ser publicado y darse a conocer como una noticia, pero no es igual a una noticia, ¿sí? Voy a continuar. Voy a hablar sobre la noticia en este momento y dice, la noticia es un tipo de texto periódico, tanto escrito como auditivo o audiovisual, que consiste en una narración objetiva de algún evento novedoso, actual, de interés público. Como les decía, ¿no? Ya, mañana redactamos la noticia de que Perú metió 5 goles. Esa va a ser mi noticia de mañana. Bueno, de hoy, porque tendría que redactarla para que mañana salga, ¿sí? Si es escrita, porque si es virtual, obviamente que al instante, porque lo virtual siempre es mucho más rápido. Pero yo siempre voy a decir algo, puede ser muy veraz, pero también tiene un contrapunto que no necesariamente sea cierta esa noticia, porque el tiempo ayuda mucho en el tiempo, sí, pero podemos cometer errores en ello. Y más adelante les voy a explicar el por qué. Dice, hay quienes la distinguen la nota periodística argumentando que la noticia es el relato contando en sí, mientras que la nota es el texto a través del cual se la cuentan. Una noticia sirve simplemente para informar a su público de uno o varios eventos de un ámbito determinado. Es decir, es una fuente de datos, acontecimientos, algo novedoso de interés de opinión pública. Wow, qué importante es la opinión pública, ¿verdad? No solamente para saber que el artículo fue bueno y que fue eficaz, sino también qué genera a través de la noticia, que es la opinión pública, ¿no? La noticia es el fruto de recopilación de información por parte de uno o de varios periodistas, la investigación periodística. La riqueza del periodismo, siempre voy a decir que es a través de la investigación periodística, ¿sí? Ya sea porque estuvieron presentes en el lugar de los hechos, fueron testigos, o porque consultaron, indagaron, investigaron o estuvieron consultando documentos con respecto a la noticia que quiero dar. Y se diferencian, pues, sí, en la comunicación periodística porque debe transmitir de manera más objetiva posible. Aquí tú no puedes decir, yo creo que, como en el artículo, o sea, no se puede decir. No, aquí tú tienes que tener la veracidad y saber realmente que es así, esa es la noticia, o sea, tienes que tener los datos. Tenemos una ley que nos avala a nosotros como periodistas, pero también muchos periodistas caen hoy en día en la difamación, en no tener las pruebas contundentes como para poder dar a conocer algo y muchas veces caemos en el hecho de la difamación. Y la ley nos puede respaldar, sí, pero también es hasta cierto punto, porque nosotros no podemos doblegar los derechos de otros como periodistas o exponer a personas en una investigación judicial, se puede decir. ¿No? Tenemos también
como siempre lo decía, ética periodística, principios periodísticos, ¿sí? Bien, generalmente una noticia abarca 3 partes diferentes, que es la entrada, el título, la entradilla, el cuerpo y el cierre. ¿Sí? Pero bueno, acá me salté en la parte de acá. La noticia abarcan 4 partes diferentes, ¿no? El título. A veces hay títulos, yo por ejemplo he visto en la parte de la redacción o en la noticia que se presenta, no sé si ustedes han visto, colegas, en la página web, ya sea la noticia de Perú 21 Latina o Cuarto Poder o las páginas de Facebook que lanzan, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vino cantante salsera, apuñalaron a cantante salsera y le cortaron los dedos. Y yo decía, ¿qué cantante salsera era? Y yo dije, ¿quién es? Y por mi mente venía, no, las que yo escucho, ¿no? Daniela Dancourt decía, que son las que tienen mayor repertorio y yo las escucho, ¿no? Por ahí. Entonces yo decía, oye, pobrecita, entré a la noticia. Cuando entro a la página web, me doy con la sorpresa que ella no era. Era una cantante salsera que no era muy conocida, pero que era, sí, del Callao, o sea, o a veces lanzan notas tan atrapantes con el título que ni siquiera ni siquiera se diferencia, o sea, no tiene nada que ver, pero me la lanzan. Yo digo, eso, cuando yo entendía, o no lo sé, colegas, pero eso es amarillismo. Eso no es la noticia real, eso es amarillismo. Estoy vendiendo algo falso, estoy vendiendo ya algo, como se le dice, non populorum, algo que no es, ¿no? O me dicen, el presidente murió, ¿no? Y yo, ¿qué presidente? Digo, ¿no? Y es el presidente de otro país, que no tiene nada que ver. ¿Por qué no venden bien la noticia, no? Y el hecho de vender no es hacer amarillismo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado también con el título. Puede ser, el título es un texto de entrada y publicado a mayor tamaño posible, ¿no? Es la diferencia de lo que va a hacer el texto, ¿no? El número el texto, el título es limitado, no es un título de 10 palabras, no es un título de 20 palabras como la entradilla o el primer párrafo, sino es el título de unas 3, 4 o 5 palabras bien concisas y bien planteadas, ¿no? Y que llame la atención al público. Ese es el objetivo también del título, ¿no? Debe ser preciso y conciso. Y la entradilla, sí, es conocida como lead. ¿Qué es el lead? ¿No? Del inglés se llama guía, ¿no? Esta entradilla es el primer párrafo del texto. Yo siempre le digo el negrita. ¿Por qué? Porque es lo que va del título a la segunda, la negrita. Esa, o mejor dicho, mi pepa. Esa en el lead va o mi pepa o va la negrita, ¿no? Y ahí es donde es mi entradilla, donde voy a empezar a ver lo que viene realmente todo mi texto, todo mi cuerpo, ¿no? Es lo primero. Yo le puedo decir como que la cabeza. El título es mi corona, y mi cabeza es mi entradilla, mi lead, ¿no? Mi primer párrafo, mi negrita, y mi cuerpo es todo lo que viene a ser el cuerpo, ¿no? Y en el lead tenemos que dar los datos más relevantes posibles en la noticia, ¿no? Por ejemplo, Perú metió 5 goles, mi entradilla, ¿no? Es Perú se enfrentó contra Ecuador y metió 5 goles y los 5 goles fueron de Pablo Guerrero. Imaginemos, ¿no? Imaginemos que es mi entradilla, ¿no? Y no sé, puedo cerrar con una pequeña pregunta. ¿Perú irá al Mundial esta vez? No sé, no, mi entradilla. Y mi cuerpo, desarrollo. A las 7:45 empezó el partido de Perú versus Ecuador y ahí metió el primer gol, tal. O sea, empiezo a desarrollar mi texto, desarrollo y profundizo la entradilla y avanzo con la exposición de la noticia. Y el cierre o remate. ¿Cómo hago el cierre o remate? Es aquí donde saco una conclusión o donde añado alguna idea secundaria que le puedo brindar al lector para que ellos puedan tener una información suplementaria. O sea, es mi conclusión.
¿no? Agradecer, no sé, no, perdóname, agradecemos, no, sería respecto al fútbol, ¿no? Una conclusión, ¿no? Entonces, en conclusión, nuestro país podría ser está en el ranking 5 con una de grandes posibilidades de que pueda ir al mundial. Mi conclusión, como que lo remato mi texto y terminé mi noticia. Terminé mi texto, mi redacción para que sea una noticia. Las noticias se transmiten al público interesado a través de los medios de comunicación, sean impresos, como les comentaba, sean web, sean audiovisuales, o sean desde una perspectiva divulgativa, general, técnica, o como es el caso de los medios especializados como la radio también, o como algún programa que quiero dar a conocer, ¿no? Regreso con respecto a las características de la noticia. Las características de la noticia es el título, no, perdóneme, las características de la noticia es tener una forma narrativa que sea consistente al relato periodístico. Su composición debe de ser objetiva e imparcial. Tú no puedes nosotros somos periodistas, ¿sí? Somos comunicadores, los que estamos presentes la mayoría, somos periodistas, nosotros nos encanta redactar, pero nosotros no podemos decir un yo creo, porque no es ético periodísticamente, o yo opino, no es ético. Incluso se era muy criticado antes, me acuerdo, en unos años que muchos presentadores de noticias, no en la televisión, muchos decían, yo opino que, o redireccionaban la noticia hacia un punto. Y yo considero, y bueno, se considera que no está bien, porque tú eres un presentador, tú eres un periodista, tú tienes que ser adjetivo, tienes que ser imparcial, tú no puedes decir, creo que sí estoy a favor de esto o no creo. Puedes hacerlo en el artículo quizás, o una opinión pública quizás, pero no puede ser direccionado de esa manera a una noticia, ¿sí? No puedes opinar o tomar una posición, ¿sí? Sino más bien informar, que es tu deber como periodista. Abordar un tema novedoso, sí podemos abordar temas novedosos, como le decía, de actualidad. Tienen que ser recientes, de actualidad, relevantes a la opinión pública. Estar escritas en un lenguaje no rebuscado, sino un lenguaje divulgativo, no especializado, sino que permita tener acceso a cualquier persona que pueda leer el texto, ¿no? O que puedan querer mayor información sobre lo que estamos escribiendo. El contener la información jerarquizada, ¿no? De tal modo que podamos detallar concretamente posible todos los hechos. Y aquí, más adelante, vamos a hablar sobre la famosa pirámide invertida. ¿Cuántos hemos escuchado sobre la famosa pirámide invertida? O las cinco Ws o las 5 W, ¿no? En inglés, ¿no? Ser orales o escritas, incluso audiovisual, dependiendo del soporte noticioso. Bien. En este momento voy a pasarles esta pirámide invertida, la famosa pirámide invertida. ¿Cuántos hemos tomado en cuenta la famosa pirámide invertida para poder redactar un texto? Algunos sí han tomado en cuenta, check, dedito arriba, o los que no han tomado en cuenta, entendemos, pero acá vamos a escuchar, vamos a entender más sobre esta pirámide invertida. Mira, la estructura usual de las noticias se conoce como la pirámide invertida. Se parte siempre de la información más relevante y puntual hacia el contexto más amplio. Dicho de otro modo, una noticia debe redactarse en el sentido de lo más específico a lo más general. Para cumplir con esta condición, lo recomendado es que el primer párrafo de toda noticia se redacte de manera tal de responder a las 5 preguntas. ¿Qué sucedió? ¿A quién o quiénes? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Las 5 W. ¿Qué, quién, dónde, cuándo y por qué? ¿Sí? Bien, miren la pirámide invertida. Empezamos con el título. Como les decía, llamamos la atención del lector, resumimos la idea más importante en unas 3 palabras básicas. Introducción, creamos una entradilla que relate lo más relevante del suceso, ¿no? Y como le decía, la negrita, la pepa, ahí está mi pepa. O el cuerpo, y después sigue el cuerpo del texto. Desarrollamos el tema con ideas secundarias, con más información posible que podamos tener. Y la conclusión, el remate, donde ya estamos finalizando toda mi nota periodística, ¿sí?
toda mi noticia. Maneras de escribir. Mi pregunta es aquí, ¿existe una manera de poder escribir? ¿Existe, no existe una manera de saber cómo escribir? No son maneras, son estilos. Cada uno tiene su propio estilo. Buenas noches con todos. Así es, Vilma. Gracias por tu participación. Así es. No existen maneras de cómo escribir. No tenemos una receta fija o técnica de trabajo preestablecido para lo que hay en el campo. No existe. Existen estilos. Sí existen estilos. Yo puedo tener un estilo, muy diferente a lo que Fernando pueda redactar. Mi estilo es muy diferente. Mi interés y mi público es muy diferente a lo que Fernando quizás se dirige a un público más educativo, ¿no? De profesores, de alumnos. Mi estilo y mi redacción, me gusta más lo político, me gusta más la investigación política, me gusta redactar sobre esto. Tenemos estilos diferentes, intereses diferentes, públicos objetivos diferentes. Sin embargo, ambos compartimos la misma ambición de querer ser buenos periodistas y de querer dar a conocer mi nota de prensa, mi redacción periodística, dar a conocer mi artículo de una manera individualmente creativa, ¿sí? Todos somos creativos y cuando nosotros redactamos es donde más se nos viene la creatividad y es donde nosotros queremos de una u otra manera dar a conocer lo que nosotros pensamos o la información que nosotros tenemos a mano, ¿no? En general, el camino hacia un texto es misterioso, ¿no? La estructura de hacer una redacción, un artículo, una nota de prensa, ¿no? Y dar a conocerlo como noticia, lleva también un tiempo, ¿no? Y aquí es donde quiero compartirles también sobre el tiempo. El factor tiempo es algo que yo siempre he dicho, es algo que nosotros nos pone cabe. Nos pone cabe porque nos hace a veces pisar el palito y el querer redactar, entre comillas, rapidito por el famoso tiempo puede confundir a mi público objetivo, puede confundir incluso a la gente que está leyendo mi redacción. Por un corto tiempo necesario para poder adoptar una nueva idea, puede ser mortal esto como periodista o comunicadores o redactores. Tenemos que tomar en cuenta, yo considero menos es mejor. Si te demoras y no puedes presentar las 10 redacciones que te pidió la editorial el día de hoy que presentes, solamente pudiste 8 redacciones con investigación y que todo ello, yo digo, está bien. ¿Por qué? Porque te has tomado el tiempo para investigar, te has tomado el tiempo para hacer encuestas, te has tomado el tiempo para preguntar, para dialogar. Entonces, estás tomando una redacción buena, estás haciendo una redacción buena. Entonces, yo considero que el tiempo es importante, el tiempo vale oro, pero también es necesario como periodistas tomar la responsabilidad de hacer una buena redacción sin importar que salga, entre comillas, rapidito, ¿sí? La estrategia de la redacción. Voy a hablarles aquí acerca de la estrategia de la redacción. No es fácil definir qué es una estrategia. Es un concepto, la estrategia es un concepto y una palabra que de tanto usarla sin un criterio definido se ha vuelto ambigua en muchos ámbitos. Algunas veces ciertas actividades son llamadas estratégicas, tan solo para señalar que es una actividad importante. Otras para señalar que la decisión fue tomada por el líder institucional o el líder el editor, ¿no? Quien obviamente se asume como el estratega. De hecho, Mitzberg hace 20 años hizo un recuento de las escuelas de estrategia señalando cada una sus enfoques y sus prácticas. Entre otras cosas, se encontró que generalmente se le llamaba estrategia al patrón que ejecutaban ciertas actividades. El libro escrito por Mitzberg en 1999 se llama El Safari de la Estrategia, haciendo alusión al ejercicio de internarse a explorar, ¿sí?, una profunda jungla de definiciones y paradigmas. El paradigma predominante.
Hay un paradigma desde el origen que predomina el ámbito de la teoría estratégica, que es un paradigma militar. De hecho, en su origen griego utilizaron vocablos como stratos, que es ejército, y algo de dirigir, para crear la palabra estrategia y llamar estrago al comandante del jefe del ejército. Cuando yo estuve asesorando a candidatos políticos, que es una de las especialidades que también pude tener en la escuela de gobiernos, a mí me gustaba mucho el hecho de poder asesorar candidatos políticos en el área de marketing, marca y lo que es páginas web, videos, edición, todo lo que vea la parte creativa, audiovisual, pero también en la parte del contenido que está dando la marca, ¿no? Y algo que yo valoro mucho son los cuartos de guerra que tienen los políticos, los candidatos políticos. Existen cuartos de guerra que se les llama, es como una editorial, es como una editorial, pero a lo político, donde puede haber un estratega, donde hay un estratega principal y tiene a sus, en este caso, a su a su redactor para notas de prensa o convocatorias de prensa, tiene a su audiovisual que ven la fotografía, video, tiene también a muchas personas, a la persona de campo, tiene también a la persona quien ve todo lo que viene a ser tema penal por ahí, que no le saquen algún anticucho que pueda tener, ya sea con alguna denuncia que haya tenido, o en todo caso, y esa es su estrategia. Ese es su cuarto de guerra, se puede decir, ¿no? Del candidato político. Y me encanta porque aquí en esta temporada de candidato político, entre comillas, ellos usan muchas estrategias para poder querer ganar las elecciones, ¿no? Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando hay un debate presidencial o cuando hay un debate entre candidatos a la alcaldía, ¿no? Se debaten entre ellos, llega el programa, llega el periodista, ¿no? Y les entrevista a cada uno de ellos, y uno se equivoca y el otro responde de manera correcta, ¿no? Entonces la estrategia no era específicamente la respuesta, sino la estrategia es que respondió mal y esto lo hago viral para hacerlo quedar mal al otro candidato y su puntaje baje. Esa es la estrategia que tendría que dar. No la respuesta mala, sino lo que viene después al momento de hacer, ¿no? Después de haber hecho esa entrevista con el periodista o con el medio de comunicación. No, todos tenemos que tener una estrategia. Es en el ámbito político, en el ámbito periodístico. Necesitamos tener una estrategia. Necesitamos ser estrategas, se puede decir, en el periodismo, ¿no? ¿Y cómo podemos ser estrategas? ¿Cómo podemos ser estratégicos al momento de hacer una nota, al momento de redactar? Necesitamos serlo para no solamente vender mi noticia, sino también para saber quién es mi público objetivo, a quién me estoy dirigiendo, ¿sí? Voy a comentarles sobre los 10 principios como periodistas. Como les comentaba de un inicio, algo que yo siempre he mencionado y es clave, ¿no? Tanto para mí como profesional periodista, como profesional en comunicaciones y periodista, es acerca de los principios, ¿no? Yo siempre he dicho, doy gracias a mis papás porque me apoyaron en mis estudios, ¿no? Desde un inicio, en absolutamente todo. Doy muchas gracias a las personas que estuvieron siempre a mi lado y yo no creo que eso sea mal pagado si es que yo hago doblegar mis principios o doblego mis valores. Siempre tengo claro en eso. Conmigo no van a venderme para una nota de prensa que venda o hable mal de alguien o no me informe bien, ¿no? Siempre tenemos que ser como periodistas o comunicadores con principios claros, con cimientos claros, ¿no? Y aquí les voy a comentar acerca de los 10 principios como periodistas. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo, ¿no? Nosotros no somos periodistas o no somos redactores porque simplemente
porque lo somos y ya, y nos callamos la boca porque las autoridades nos quisieron callarla. No, nosotros nos basamos en la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Y yo agradezco porque la Federación de Periodistas tienen esa bandera de poder respetar, respaldar a los periodistas, respaldan de cierta manera también a todos los periodistas y a los comunicadores, ¿no? Y cada que se haya una denuncia que pueda haber, nosotros respaldamos, ¿no? Hace poco hubieron periodistas, en este caso, que los votaron de un programa, ¿no? De un medio de comunicación sin el porqué, sin decirles nada, pero la Federación de Periodistas mandó su carta al decir que estaba respaldando a los periodistas, ¿no? Entonces, nosotros somos libres de poder decir las cosas como son. Todas las personas tienen el derecho de buscar y recibir información, expresar opiniones, divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. 4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las prisiones, la intimidaciones que podamos tener, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, de cierta manera, esto no lo podemos tomar como algo severo. Tenemos que estar firmes en nuestra libertad de expresión y de prensa periodística. No volver a vivir lo que hace años ya pasamos nosotros como periodistas, lo que sufrieron muchos colegas nuestros que fueron asesinados por el terrorismo, por hacerles callar. No podemos soportar nuevamente o pasar por esto nuevamente. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de los obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al aire del ejercicio y movilización de los periodistas se oponen directamente a la libertad de prensa. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objetivos de discriminación o favores en razones de los que escriban o digan. Las políticas arancelarias y cambiarias, perdonen ahí que se me fue. Ok. Debe decir las políticas posiblemente. Sí, se me fue. Bien. No deben aplicarse para premiar o castigar a los medios periodísticos, ¿no? Las políticas, muchas veces sí he escuchado muchos políticos que hace poco en esta gestión, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso de la República, ¿no? Una congresista del Lápiz, ¿no? Le hizo entrar a su casa a una periodista y después llamó a la policía para que la detuvieran, ¿no? Qué mala gestión, ¿no? Y definitivamente, pues, todo el apoyo al periodista que ha sufrido de cierta manera también ataques políticos, porque sí lo ha habido, ¿no? El carácter del periodista, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales como la Federación de Periodistas, ¿no? Y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales deben ser estrictamente voluntarias, más no obligatorias, ¿no? La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad en la búsqueda de precisión, imparcialidad, equidad y a la claridad. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. Bien. Esta es la ley que a nosotros nos ampara como periodistas, la ley 26.937, ¿no? Que si bien es cierto, tenemos principios como periodistas, pero también hay una línea delgada del poder entender o saber que no podemos también ir contra una persona sin tener una información veraz, ¿no? Esta es la ley que en verdad, gracias a Dios, a muchos periodistas nos han respaldado, ¿no? Y no hemos podido tener ataques por esta misma ley que podemos tener el derecho de la libertad de expresión, el no ser obligados también a formar parte de una colegiación también, ¿no? Y la exclusividad también a ser colegiados los periodistas, ¿no? Bien. Este es un manual que nosotros podamos tener en cuenta con respecto a la redacción de un artículo o nota de prensa, ¿no?
Como lo dicen que cuando ya hayas dedicado un par de horas a redactar un artículo, lo mejor es que hagas una pausa y la revisión al final la realices después de haberte relajado y desenfocado del texto. De esta manera podrás darte cuenta de posibles mejoras en la redacción y en la ortografía. ¿Cuántas veces relees tu texto? ¿Se acuerdan que al inicio les comentaba y les decía el hecho de poder ser de corazón enseñable, poder saber corregirnos a nosotros mismos? Tenemos que corregirnos para poder autocorregirnos, para poder saber cómo estamos realizando nuestro texto, en qué nos equivocamos, en las comas, en los puntos, en la ortografía, qué estamos realizando mal, ¿no? ¿Cuántas veces releemos nuestro texto? ¿1, 2, 3, 4 veces? ¿O solamente una vez y al toque lo publicamos? ¿Permites que otra persona lo lea por ti? ¿Sí o no? ¿Tu redacción tiene un mismo estilo y esencia en todo el texto? ¿Sí o no? ¿Revisaste la ortografía? ¿Sí o no? ¿Tu texto tiene un principio y un final contundente? ¿No? El remate. ¿Sí o no? Al final de tu texto responde estas preguntas. Como les decía, ¿no? Las 5 W en inglés, ¿no? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo? ¿No? Y la última recomendación, busca la retroalimentación constante. Déjate corregir, que es lo mejor, ¿no? Así yo aprendí a escribir, se puede decir. Humildemente, así yo aprendí a escribir, a poder tener una retroalimentación constante. Escribí bien, escribí mal, corrígeme, por favor, para poder aprender, ¿no? Y este ejercicio va a ayudarnos mucho a ser receptivos, va a ayudarnos mucho a poder mejorar si es que tenemos alguna falencia en escribir un artículo o nota de prensa. ¿Sí? Bien, adelante ya, estimado Ángel Sánchez. Gracias, Fernando. Felicitar a Yanela, felicitarte a ti, a José, por esta iniciativa que se ha emprendido, ¿no? Gracias a la solicitud que se te presentó directamente a ti, Fernando, así como también iniciaste ese reto de establecer ese programa de aulas al aire, ¿no? En el cual se tuvo, pues, una gran cantidad de jóvenes no solamente de ciencia de la comunicación, sino también de educación de la Universidad César Vallejo, ¿no? En el cual se estableció, pues, un espacio bastante importante, ¿no? Esta sala para mí ha sido una sala bastante importante porque he logrado ver no solamente a dirigentes nacionales de la Federación de Periodistas del Perú, sino también dirigentes de base, muchos presidentes de base, ¿no? Y a su vez también periodistas que son académicos y académicos en sus escuelas de posgrado de las diferentes universidades del interior del país, ¿no? Como también lo es Francisco Gallo, lo es Ruth Robles, y sobre todo yo creo que ellos pueden ser, como tú ya lo has manifestado, los próximos expositores, ¿no? En temas de repente un poco más especializados, no de repente en temas tan básicos de la redacción, que definitivamente es muy importante, ¿no? Yo he logrado escuchar algunos términos, no sé, nuevos, ¿no? No sé si de repente lo están utilizando en la nueva formación académica o de repente es del uso común de los jóvenes que lo están empleando, ¿no? Entonces habría que precisar de repente estos puntos importantes, ¿no? Para que se dé una capacitación más adecuada, ¿no? Entonces, yo creo, Fernando, que podemos nosotros ir avanzando, ¿no? Con este tipo de capacitaciones que no solamente estén enfocados al ámbito de la formación académica del periodismo o de la ciencia de la comunicación, sino también con referente a nuevos temas como lo que tú ya has mencionado, ¿no? Justamente hace unos días veníamos conversando sobre el tema de la inteligencia artificial, el temor, ¿no? Que hay en muchos sectores de que la inteligencia artificial podría desplazar al ser humano o al trabajador. Y hemos comprobado contigo mismo que a veces hay de temores un poco infundados, ¿no? Porque hay muchas imprecisiones, inclusive que en esta inteligencia artificial te suelta y si no empleas adecuadamente las preguntas o los términos que le das, ¿no? Y lo comprobamos, ¿no? Con el tema de las versiones de los Fiat Berlina, ¿no? En que en una primera instancia te daba una serie de modelos y te aseguraba la inteligencia artificial de que no existían más, ¿no? Y yo te aseveraba que sí habían otras versiones.
y insistiendo con las preguntas adecuadas, logró salir que existían otras versiones que inicialmente no te la había, digamos, notificado, en esta primera informaciones, ¿no? Entonces yo creo que acá definitivamente la participación, no solamente en este tema, sino en todos, la participación del ser humano y del conocimiento del ser humano y sobre todo del criterio que tiene el ser humano es muy importante para el avance de la humanidad, ¿no? Para que el conocimiento sea difundido adecuadamente, sobre todo no solamente a los jóvenes, sino también para aquellos que ya tienen una formación académica y una formación de experiencia profesional que muchas veces es mucho más fuerte que la formación que se recibe en las universidades, porque la universidad de la calle, la universidad del laboral, te enseña más allá de lo que de repente están los fundamentos básicos, ¿no? Felicitarte, Fernando, y seguir adelante con estas capacitaciones que están dándose a través de la Universidad César Vallejo en alianza con la Federación de Periodistas del Perú.